Escucha tú la palabra de Dios, no solo con los oídos, también con el corazón. Escucha tú la palabra de Dios, esté siempre atento a su voz. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que les han enseñado? Que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermana de Santiago, y José, y Judas, y Simón, y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de su alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, nos sentamos agradecidos del Señor por la oportunidad que nos da de poder llevar su palabra. Hoy, de manera especial, en este novenario dedicado a Nuestra Señora de Lourdes. Hoy estamos en el día en el día segundo. Nuestra Señora de Lourdes. Pues estamos en la semana número 4 del tiempo ordinario. Qué interesante, queridos hermanos, hablar un poco acerca de Nuestra Señora de Lourdes en una primera instancia, luego unificar pues la palabra dirigida en base a Nuestra Señora con el Santo Evangelio de hoy, ya que este Evangelio pues es motivo de confusión para muchos hermanos no católicos que también pues van transmitiendo esa confusión pues a muchos de nuestros hermanos católicos. Hoy pues nos daremos cuenta de ciertas afirmaciones que dicen nuestros hermanos separados acerca de que María tuvo más hijos, porque este es precisamente el evangelio que ellos utilizan para afianzar su doctrina de la sola escritura, en que María, la Virgen, tuvo más hijos. Hoy yo le voy a mostrar
que María, la Inmaculada Concepción, que es Nuestra Señora de Lourdes, que apareció por allá en el año 1800, me parece que 58, 4 años después de que el Papa, en ese entonces, pues había promulgado el dogma de la Inmaculada Concepción. Recuerden que nosotros como católicos, pues estamos obligados a creer los dogmas de la Iglesia, los dogmas de fe de la Iglesia, que según nos dice la palabra de Dios en Colosenses 1:18, que es el cuerpo de Cristo. Y que según Efesios, pues a través de la Iglesia, pues vamos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Por medio de la Iglesia. Nuestra Señora de Lourdes, como ya ustedes saben, pues esta advocación que surge con una niña llamada Belardina, ¿verdad? Algo así. Sí. Ok. Pues esta niña, pues que la Virgen se le aparece unas 18 veces, invitándole específicamente a rezar el Santo Rosario y hacer penitencia por la conversión de los pecadores. Y que pues hay un santuario por allá, ¿verdad?, en Francia, en donde acuden muchos peregrinos y muchos son sanados por intercesión de la Santísima Virgen María, la que está sentada a la derecha de Jesús. Pues vamos, queridos hermanos, al Evangelio de hoy, que nos dice, quiero leerlo nuevamente para que ustedes se den cuenta y descubran que estos hermanos, que hablan nuestros hermanos separados, no son hijos de María, pero sí son hermanos de Jesús, pero no hijos de María. ¿Sí? Dice la palabra, vamos a prestar atención. Vamos a leerla, en aquel tiempo, Marcos 6, 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía y se preguntaban asombrados, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que les han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero? Presten atención. El hijo de María, hermano de Santiago y de José, y de Judas, y de Simón, y sus hermanas no viven con nosotros. Aquí, esos 4 hermanos de Jesús, pues los hermanos separados se lo atribuyen a María. Sin embargo, en el capítulo 27 de San Mateo, versículo 56, encontramos pues 2 María que son madre de 4 de 6 hermanos que se le atribuyen, que los hermanos separados le atribuyen a María como que son hijos de ella. Porque el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, nos habla que al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, María, la madre de Santiago y de José, lo que acabamos de mencionar, y estaba María, la madre de los hijos de Zebedeo.
Entonces, en el capítulo 3 de Marcos, versículo 16, encontramos los hijos de Zebedeo, y en el cual es el esposo, no de María, la madre de Jesús, sino de María, la madre de los hijos de Zebedeo, que son Juan, Simón y el otro que ellos mencionan. Juan es el otro que no se menciona aquí, pero que sí, como Jesús les dijo a Juan, al discípulo más amado de él, les dijo en el capítulo mencionado de Juan 19, versículo 25, hijo, ahí tienes a tu madre. Ellos piensan que es hijo carnal, sino es hermano, es hijo, porque Jesús pues les atribuye, nos da la madre a través de ese discípulo que nos representaba a nosotros en aquel entonces. Dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y desde ese momento, la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Lourdes, que es la Virgen María, desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Y eso es lo que nosotros, como católicos, tenemos a María como Madre nuestra, porque nos las dio. En el capítulo 3, estoy mencionando la cita porque esta reflexión pues es retransmitida por YouTube, y muchos hermanos separados me están escuchando, me escuchan, la van a escuchar y se van a dar cuenta, y lo que quieran encontrar la verdad, pues lo van a descubrir. En el capítulo 3 de Marcos, versículo 16, encontramos a Simón, el que ellos atribuyen, el que la Biblia dice hermano de Jesús, sí, pero no hijo de María, porque Simón dice ahí que era Simón el cananeo, y Jesús lo llamaban Jesús el Galileo o el Nazareno. Por lo tanto, si Simón era, para ser hermano, hijo de María, tenía que ser de Nazaret, tenía que ser nazareno. La madre de Simón no aparece en la Biblia, pero sí ese dato nos demuestra que Simón no es hijo de María, la madre de Jesús. Y por último, pues ellos mencionan también a Judas, hermano de Jesús. Judas, pues, quien fue uno de los llamados, no Judas el malo, sino Judas Tadeo, Judas el bueno, no Judas el que se ahorcó, sino Judas Tadeo, Judas el bueno. Judas escribe una carta y redacta en el capítulo 1, Judas 1:1, Judas se presenta. Y se presenta, pues, como hermano del hermano de Juan. Y ya vimos que Judas, pues, si hubiese sido hijo de María, aprovecha la oportunidad para decir que él era el hijo de María, sino que Judas se presenta como hermano de Juan, quien ya, pues, los descubrimos que es uno de los hijos de Zebedeo, es decir, de María, la esposa de los hijos de Zebedeo. Por lo tanto, María, como la iglesia afirma, no tuvo más hijos. Ahora sí, Jesús sí tuvo más hermanos. Lo que sucede es que la palabra de confusión es porque en aquel entonces no existía el apellido como tal, y lo que eran parientes, amigos, ¿verdad? O tenían un mismo ideal, se llamaban hermanos. Como nosotros, que tenemos pues una misma vocación de servicio, un mismo ideal, nos llamamos hermanos en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Ojalá y que nosotros podamos entender cada día más las Sagradas Escritura, nos dejemos guiar por la Santa Madre Iglesia, que nos enseña pues lo que debemos creer, lo que debemos seguir por medio a su santa palabra. Que Dios, por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, nos siga bendiciendo.